Hola, muy buenas a todos. Hoy vamos a hablar acerca del shock cardiogénico. Primero que todo quiero recordar la fisiología y la anatomía del corazón, y es que nuestro corazón es un órgano hueco en forma de cono con cuatro cavidades allí. Aquí encontraremos los ventrículos y derecho e izquierdo y una aurícula izquierda y una auricular derecha. Este corazón va a tener tres capas, las cuales son el endocardio, el miocardio y el pericardio. El endocardio va a ser el epitelio liso del corazón. El miocardio va a ser la parte del corazón que nos va a dar la contractibilidad miocárdica. Y el pericardio va a ser un tejido que nos va a proteger el corazón y nos va a disminuir la fricción producida por el movimiento. Este corazón va a tener unas válvulas, las cuales van a ser las auroventriculares y las sigmoideas, las cuales son la pulmonar y la aorta. Dentro de las propiedades del corazón encontramos que el corazón va a tener un automatismo, va a tener un inotropismo, un cronotropismo y un vasmotropismo. Y los ruidos cardíacos de nuestro corazón van a ser dados: el primer ruido por el cierre de las válvulas auroventriculares y el segundo ruido por el cierre de las válvulas semilunares o sigmoideas. El shock cardiogénico. El shock cardiogénico es aquel tipo de shock que va a estar dado que su etiología va a ser de origen cardíaco. Tenemos entendido que el shock es cualquier estado en el que se va a producir una hipoperfusión sistémica. El shock cardiogénico puede tener varias etiologías dentro de las etiologías del corazón. Aquí encontraremos las cardiomiopatías, como una miocarditis aguda, una cardiomiopatía, una falla cardíaca de bajo gasto, una cardiopatía hipertrófica y una cardiomiopatía de estrés. Aquí tenemos una imagen que nos va a mostrar un corazón sano, nos va a mostrar un corazón hipertrófico y un corazón dilatado. Esto se puede dar, la razón o la causa de esto puede ser dada por diferentes etiologías, como una de ellas puede ser la hipertensión arterial. La hipertensión arterial va a hacer que se cause un remodelamiento cardíaco, aumentando la masa de la pared de los ventrículos. Esto se va a conocer como hipertrofia ventricular. Este corazón hipertrofiado, que puede ser por hipertensión arterial o por un infarto agudo miocardio u otras causas, nos va a dar una insuficiencia cardíaca o un fallo cardíaco diastólico. Días después, o debido a otros factores que se le van a unir a esta hipertrofia ventricular, o sin antecedentes de hipertrofia ventricular, nos puede llegar a dar una cardiomiopatía dilatada. Eso también puede ser mediado, por ejemplo, como un infarto agudo de miocardio, donde se va a dar un remodelamiento global haciendo que el ventrículo se dilate. Esto va a ser conocido también como una insuficiencia cardíaca o una falla cardíaca sistólica. Esta falla cardíaca sistólica o insuficiencia cardíaca sistólica va a tener una fracción de eyección baja, y la insuficiencia cardíaca de este ejemplo, que es una insuficiencia cardíaca diastólica, va a tener una fracción de eyección sistólica normal. Para recordar el gasto cardíaco, quiero decir que el gasto cardíaco, esto primero que todo está en inglés, y el gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen de eyección sistólica. El volumen de eyección sistólica va a estar dado por el volumen sistólico final y el volumen diastólico final, es decir, el volumen telediastólico. Entonces, en esta parte, el ventrículo, al estar hipertrofiado, el volumen que puede albergar de sangre aquí va a estar disminuido, es decir, el volumen telediastólico o el volumen diastólico final va a estar totalmente bajo porque no va a poder caber, y este también va a tener algunos problemas, haciendo que el volumen sistólico final, pues al no haber al haber poquita capacidad de sangre acá y después de la contractibilidad, pues nos va a quedar un bajo volumen sistólico. Y cuando hacemos la división entre volumen sistólico final y volumen diastólico final, nos va a dar un valor normal, nos va a dar una insuficiencia cardíaca con una fracción de eyección sistólica preservada, por eso es que se dice que estaría normal. Y en el caso de este corazón, vamos a tener una insuficiencia cardíaca con el volumen de eyección sistólica alterado, porque el volumen diastólico final va a estar totalmente aumentado, y este corazón va a tener unos problemas de contractibilidad, haciendo que el volumen sistólico al final también se vea modificado, y al hacer la división entre ellos, pues nos va a quedar una fracción de eyección disminuida. El shock cardiogénico también puede ser por enfermedades valvulares, como las regurgitaciones mitral y aórticas agudas, estenosis mitral aguda o crónica,
junto con taquiarritmias y una disfunción de la válvula protésica. Bueno, el shock cardiogénico, como ya dijimos antes, como miramos en el ejemplo anterior, se va a dar por una disfunción de miocardial. Esta disfunción miocardial puede ser sistólica o diastólica, como les enseñé antes. En una disfunción miocardial sistólica va a haber un bajo gasto cardíaco. Acordemos que gasto cardíaco es frecuencia cardíaca por volumen de eyección sistólica. Al haber este bajo gasto cardíaco quiere decir que no va a haber una buena perfusión de oxígeno dándonos el shock. Este bajo gasto cardíaco nos va a dar una perfusión sistémica baja, que va a activar unos mecanismos compensatorios de nuestro cuerpo. Dentro de estos mecanismos compensatorios de nuestro cuerpo encontramos, por ejemplo, que en un órgano de diana como son los riñones vamos a encontrar un aparato justaglomerular en el que se encuentran unas células conocidas como la mácula densa, que van a detectar el bajo flujo y van a detectar un bajo contenido de sodio. Esto va a activar el sistema renina, angiotensina, aldosterona, haciendo que se produzca una vasoconstricción, y también va a actuar en la hipófisis, haciendo que en la hipófisis produciendo la hormona antidiurética, que va a actuar en los túbulos como una retención de fluido. Esto nos va a dar un mayor volumen de fluido, o sea, va a aumentar el volumen de la sangre y va a darnos una vasoconstricción, aumentando la precarga y la poscarga del ventrículo, de nuestro corazón, perdón. Esto va a ser mecanismos compensatorios, pero después nos van a acarrear pues otros principales problemas, como lo son el edema periférico y como lo es el edema pulmonar. En este caso encontramos que en la disfunción miocardial, en la diastólica, en insuficiencia cardíaca diastólica, va a haber una congestión pulmonar. Esta congestión pulmonar se va a dar debido a que el flujo va a aumentar en el ventrículo izquierdo, y las presiones en el ventrículo izquierdo van a aumentar, por lo tanto, de manera anterograda van a aumentar en la aurícula izquierda, y haciendo que las presiones hidrostáticas y otras presiones se aumenten en las venas pulmonares. Este aumento de presión hidrostática en las venas pulmonares, que se dio de manera anterograda desde el ventrículo izquierdo, va a hacer que nos dé este edema pulmonar, porque la presión hidrostática va a superar la presión oncótica, haciendo que se dé extravasación de fluido y nos produzca el edema pulmonar. Este edema pulmonar de una insuficiencia cardíaca izquierda diastólica más adelante de manera anterograda va a afectar las presiones de las arterias pulmonares, por lo tanto de manera anterograda afectando el ventrículo derecho. Este ventrículo derecho va a empezar a tener una insuficiencia que se va a conocer como insuficiencia cardíaca derecha o una insuficiencia cardíaca congestiva. ¿Por qué congestiva? Porque en la insuficiencia cardíaca congestiva va a haber también de manera anterograda un aumento de las presiones y una congestión sistémica. Esta congestión sistémica nos va a causar unas hepatomegalia, plasmomegalia, etc. Todo esto nos va a hacer una falla cardíaca. Ya tendríamos una falla cardíaca ventricular derecha e izquierda y una disfunción ventricular algo grave. Esto también, independiente de esto, algunos van a cursar con hipotensión, por lo tanto la presión de perfusión coronaria va a bajar, dándonos una isquemia. La isquemia también se puede dar por varios factores en un shock cardiogénico, en una disfunción del corazón, y esta isquemia nos va a hacer que se dé una mayor disfunción miocardial, haciendo un feedback positivo en nuestra falla del corazón. Esto nos va a dar una disfunción miocardial progresiva que nos va a conducir a la muerte. Aquí tenemos un ejemplo de cómo nos va a cursar el shock cardiogénico de etiología de un infarto agudo del miocardio. En un infarto agudo del miocardio, el gasto cardíaco va a verse afectado debido a la isquemia, a la importante isquemia que presentó una parte del corazón. También encontraremos un síndrome de respuesta inflamatoria sistémica, que lo que hará es que activará nuestro sistema inmunitario, activando
y mandan unas citoquinas como la interleuquina 1, interleuquina 6, factor de necrosis tumoral alfa y un óxido nítrico, provocando una vasodilatación inapropiada y una depresión miocárdica mayor, el cual nos va a repercutir en un bajo gasto cardíaco y en una hipotensión arterial. Al haber una hipotensión arterial se va a producir una insuficiencia coronaria que nos va a llevar a un bajo gasto cardíaco, produciéndonos un feedback positivo. Aquí por último encontramos otro esquema más fácil en el cual tendremos un poco resumido el choque cardiogénico, y es que la lesión miocárdica se va a dar, por lo tanto va a haber una disfunción contráctil del ventrículo y del corazón, dándonos un bajo gasto cardíaco y un volumen sistólico, lo cual se verá repercutido como una hipotensión que nos va a dar una baja perfusión tisular, una baja perfusión coronaria, que nos va a dar el feedback positivo de mayor isquemia. Van a haber unos mecanismos compensadores como la vasoconstricción y una taquicardia. La vasoconstricción y taquicardia, por lo que les expliqué acerca del sistema renina, angiotensina, aldosterona, porque de acuerdo a la ley de Laplace y la ley de Frank Starling, a mayor volumen que le llegue al ventrículo, este va a aumentar su fuerza y su contractibilidad. Es decir, va a aumentar la fuerza de contracción del corazón, y aparte de eso va a aumentar la frecuencia cardíaca. A través de estos mayores sistemas de compensación y demás, pues se va a seguir dando una mayor isquemia, y al haber una hipoperfusión, que es lo que pasa en el choque, al haber una hipoperfusión debido a la lesión miocárdica, pues no va a haber una buena entrega de oxígeno y no va a haber un buen delivery de oxígeno. Esto nos va a provocar una acidosis que nos va a dar una muerte de miocitos y apoptosis, produciendo un feedback positivo, y que se dé esto de nuevo, produciéndonos junto con la acidosis a una disfunción orgánica y una muerte del paciente. Aquí tendremos que también se encontrará va a aumentar la presión de fin de la diástole, lo cual de manera anterograda, como lo expliqué, va a haber una congestión pulmonar ya afectando los pulmones, haciendo que el intercambio gaseoso no se dé bien, y bueno, de ahí para allá lo que ustedes se imaginan, también se va a dar una hipoxemia que va a dar una mayor isquemia, que esta isquemia nos va a dar un miocardio hibernante, que va a ser el tipo de miocardio que va a estar dañado pero va a esperar a su pronta recuperación. Pero en este caso, si no se cura, si no se trata, si no se hace nada, va a haber una reperfusión y el miocardio se va a encontrar aturdido y no se va a dar, si no se trata, no se va a dar una recuperación de la función. Pero si al paciente sale este choque y demás, pues progresivamente, y si es bien tratado, se les dará una recuperación de la función. Obviamente todo esto va a ser algo muy grave que tendremos que pensar y tratar en cuestión de minutos o a horas. Esto es lo que sería el choque cardiogénico. Muchas gracias.